Bueno, chicos, viendo que entraron en el tema de especies, especiación y evolución, quería hablarles un poco sobre lo que es las especies. Pues como se habrán dado cuenta, el concepto de especie es una cosa que varía dependiendo de, digamos, la disciplina o la ciencia que lo estudie. Precisamente ustedes van a hablar mucho sobre el tema cuando lleguen a su materia sistemática, ya en octavo, noveno semestre. Y pues uno de los artículos, eh, digamos, más eh, compartidos y leídos sobre concepto de especie es este de Kevin de Queiroz. Es realmente un artículo bastante complejo. Sin embargo, quería mostrarles pues que esto de concepto de especie es fundamental para cualquier biólogo, conocer cuáles son los conceptos de especie que existen y entenderlos y además adoptar uno de esos conceptos para lo que nosotros hacemos en nuestro. De Queiroz dice que hay un, un concepto bastante general que tiende a ser compartido por la mayoría de los conceptos de especie, y se refiere que las especies son linajes de metapoblaciones que evolucionan eh, separadamente, es decir, que tienen un destino evolutivo diferente y una historia evolutiva diferente. Acá abajo él hace una tabla en la que resume los conceptos de especie más importantes. Acá podemos ver las propiedades o los factores que se tienen en cuenta para tal concepto de especie, y aquí están los autores que se alinearon con dicho concepto de especie. Entonces, en esta página se resumen también los conceptos de especie que existen de una manera un poco más sencilla, que quizás es más fácil de entender. Em, entonces está el concepto de reconocimiento de especie, que se trata de cuando una especie es un conjunto de organismos que se reconocen entre sí como parejas potenciales. El concepto fenético de especie, fenético viene de fenotipo, que es la apariencia de los organismos. Entonces, este concepto se refiere a que si son fenotípicamente similares, es decir, físicamente similares, y son diferentes de otros grupos de organismos, conforman una sola especie. Es decir, que se agruparían a los organismos según sus similitudes. Especies serían un conjunto de poblaciones que se parezcan entre sí. Por otro lado está el concepto filogenético de especie, que digamos, una especie es la punta de una filogenia, es decir, el conjunto de organismos que comparten un antepasado y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Y según esta definición,
Una especie anillo es una única especie que abarca una gran variabilidad fenotípica. Lo que sucede es que existen algo que se llama especies crípticas o especies anillos, que digamos que las especies crípticas son eh, dos especies diferentes que son eh, parecidas entre sí, pero que genéticamente son diferentes. Entonces se tiende a considerar como una sola especie por el hecho de que la vemos y creemos que es una sola, cuando genéticamente en realidad son diferentes. Entonces, eh, en este ejemplo, por ejemplo, los linajes A y B de la salamandra del género Ensatina son especies diferentes y cada una de ellas tiene un antepasado común que no comparten los individuos de otras especies. Incluso aunque se haya diversificado mucho, el linaje C, o sea, es una única especie según el concepto filogenético de especie. Ninguna de las subespecies del linaje C tiene un solo antepasado común independiente de las otras subespecies. Es decir, que acá vemos eh, un pequeño cladograma en el que hay tres especies. Acá está el ancestro de estas tres especies. Acá se representa en este nodo. Y al mismo tiempo evolucionó por acá el grupo A y luego aquí hubo otra especie en este punto que es otro nodo que se diversificó a su vez en la especie B y en el grupo de especies C. En la especie C, que como podemos ver es un grupo de poblaciones que tienen características fenotípicas diferentes, es decir, que visualmente son diferentes las unos de los otros, pero posiblemente entre ellos hay eventos reproductivos y genéticamente están muy relacionados de tal manera que se puede considerar una sola especie que varía fenotípicamente, es decir, que tiene plasticidad fenotípica. Bueno, entonces acá vemos, digamos, gráficamente los clados se pueden graficar, ¿sí?, a partir de cladogramas que muestran precisamente cómo se relacionan las especies. Cuando en un cladograma hay una línea que se parte en dos, como acá, por ejemplo, estamos hablando de que aquí ocurrió un evento de especiación que hizo que un linaje ancestral aquí se, eh, digamos, diera al lugar a dos especies diferentes. Y pues las partes de un cladograma son la raíz, internodos, el nodo, nodos. Esto sería un clado, esta parte. Todos estos tres forman un clado. Este es el grupo hermano de estas tres especies. Y este es un grupo externo, hermano a su vez, de N y de A, B y C.